Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Estamos dedicando estos días a analizar un poco las consecuencias que ha generado el cambio político en México. Y bueno, hoy queremos tratar un tema del que se habla mucho en los medios por todas las implicaciones de proyección que esto tiene. Pero hoy vamos a hablar de una parte mucho más específica que tiene que ver con las encuestas que se levantan por distintas empresas, por distintos grupos durante los procesos electorales o incluso el día de la jornada electoral, incluso y después posterior a ella, para saber por qué la gente votó por tal o cual candidato. Entonces, vamos un poquito a hablar de las encuestas y vamos a tratar de entender un poco la significación, el valor o lo que está un poco en el lenguaje popular, que es ¿por qué fallan las encuestas? Y hemos invitado a dos destacados especialistas. Está con nosotros el doctor Claudio Castro, que él es el director del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana. Claudio, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Y está con nosotros también Salvador del Río. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero además es el presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Bienvenido, Salvador. Salvador de León. De León, perdón, te estoy cambiando el apellido. Bueno, ellos pues son expertos en temas de comunicación, en temas de estadística, en temas sobre todo del estudio social, ¿no?, que puede tener esta parte ciudadana que son las encuestas. Yo empezaría un poco lanzando una pregunta abierta. ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Por qué a alguien se le ocurre que a través de una práctica estadística se puede conocer lo que la gente está pensando o por qué en un momento determinado puede tener una preferencia política? Sí, bueno, es una herramienta, la encuesta es una herramienta fundamental. En estos últimos años ha sido un referente importante en procesos de elecciones, por ejemplo. Se ha constituido en un herramental con varios propósitos, ¿no? Principalmente, digamos, el conocer cuáles son los sentires ciudadanos, ¿no?, respecto de alguna posición, algún partido político, algún candidato, y eso hace que confluyan pues temas del ámbito político y temas técnicos que haga que haya un rigor en las poblaciones que se estudian para que efectivamente se corresponda, ¿no?, con el objetivo de conocer y desmenuzar los sentires, las percepciones ciudadanas. Claro, o sea, es un instrumento, ¿no?, que contribuye a conocer lo que la gente piensa en una coyuntura política que puede ser una elección o un referéndum, etcétera, ¿no? Efectivamente. Aquí el punto sería, ¿lo cuestionable es la encuesta o la manera como se hace la encuesta? Justamente, ¿no? Como bien señala, el tema es cómo se hace, ¿no? La herramienta ahí está, el instrumento ahí está, y los fallos pueden ser digamos, técnicamente puede ser que se diseñe inadecuadamente y se consulte solo a una parte, por ejemplo, de ciudadanos con cierta característica y se deje de consultar a otra parte, ¿no? Ya hay un error en el diseño y entonces sí puede fallar la encuesta, como se dice. El resultado, ¿no?, de la encuesta. Y para cerrar esta primera idea, Salvador, ¿por qué es importante conocer lo que la gente piensa? Parece demasiado elemental, ¿no? Pero tú, como experto en temas de comunicación, como que hemos estudiado mucho al emisor, ¿no? Exactamente. O hemos estudiado, hay una gran tradición en México y América Latina de estudiar los contenidos, los mensajes, los discursos, pero poco hemos estudiado a las audiencias, ¿no? Y bueno, esa ha sido la gran pregunta, ¿no?, que ha estado presente en el interés de quien investiga todo este proceso de comunicación desde los tradicionales medios masivos y ahora las redes sociales. ¿Cómo
todos estos dispositivos y los discursos que están circulando allí, los líderes de opinión, pueden llegar a influir sobre decisiones diversas, y una de ellas el voto ciudadano. Y en ese sentido, pues es muy importante tratar de entender, por un lado, por qué la gente vota por tal o cual opción, pero también desde dónde alimentan esa intención de voto, ¿no? ¿Qué es lo que nutre esa opinión? ¿Cuáles son los líderes que están más presentes? ¿Cuáles son las plataformas o los medios que se consumen y que llegan a configurar la idea de que hay que votar por tal o cual candidato? Ese, para el campo de la comunicación, sería como la pregunta fundamental, y es una pregunta que no se ha podido todavía responder de bien a bien, ¿no? Con una total confianza o con una total pues sí, con la posibilidad de tener la confianza de que está plenamente resuelta, ¿no? Todavía hay vacíos, todavía hay zonas oscuras que no llegamos a entender. Claro. El voto de una persona podríamos definirlo como un constructo, o sea, no es simplemente tengo la percepción de, ¿no? Como un acto de causa-efecto, sino que se va de alguna manera nutriendo, ¿no? Para usar palabras sencillas para nuestra audiencia, y todo ese conjunto de elementos al final pues inciden en la manera como la gente decide tomar ahora sí que una decisión a favor de un candidato y no de otro. Pues esa es la hipótesis, ¿no? Ajá. Y de ahí que ahora, por ejemplo, las redes sociales tengan este interés tan grande de parte no solamente de los investigadores, sino de los propios políticos y de quienes están diseñando las campañas políticas, y además se paga una gran cantidad de dinero, hay una gran cantidad de recursos metido en todo esto, tratando de influir en la decisión de voto de la persona. Creo que esto que acabas de decir me parece fundamental. En un mismo proceso se conjugan dos grandes intereses de investigación, digamos, ¿no? O sea, uno académico, de saber por qué la gente actúa de determinada manera, se comporta, y otra político, ¿no? De los propios partidos, los candidatos, de tratar de aprovechar todo este tipo de posibilidades, pues para poder ganar una elección, ¿no? Y a veces esto en la práctica se confunde, ¿no? Porque algo de lo que hemos platicado también en otras ocasiones es que el esfuerzo técnico, cuando sale al espacio público, cuando se delibera en los medios, pues se tergiversa totalmente, ¿no? Entonces, este es un elemento que los técnicos generalmente dicen, espérame, es que hay una mala interpretación, ¿no? De los resultados. Sí, justamente ese puede ser el otro uso de la encuesta. Ya ha habido textos, uso y abuso de las encuestas en esos términos, ¿no? Debe de haber un cuidado metodológico para conocer la amplitud de percepciones, pero por supuesto que los resultados deben de ser comunicados adecuadamente, y el instrumento, pues en ciertos momentos ha sido usado para influir en ciertos grupos o ciertas preferencias, ¿no? En ese aspecto creo que haciendo ciudadanía es deseable que un ciudadano común vaya teniendo elementos en su cultura de lectura, digamos, de las encuestas, que a las encuestas las acompaña un error natural, ¿no? Un error aleatorio que no se controla en el ejercicio de campo, pero también las acompañan errores humanos, ¿no? Y el lector de este tipo de instrumentos, de los resultados de este tipo de instrumentos, debe de ir teniendo una cultura para entenderlo de la manera más adecuada. Sería un elemento más, como dice Salvador, que debería tomar en cuenta el ciudadano, ¿no? de cómo están las preferencias electorales o cuáles son un poco las tendencias. Cuando tú diseñas una encuesta, ¿estás pensando en decirle a la gente quién va a ganar o quién va a la cabeza de una elección? ¿O no ese es el propósito
único y válido de una encuesta? Sí, quizá el político quiere ver un gráfico, cómo va, pero en el escudriñar, en el conocimiento de las opiniones, pues es deseable rodearlo siempre, de entender, ¿no? Habrá datos duros, pero por supuesto esto es un trabajo donde debe de leerse el dato cualitativamente, ¿no? Que permita esa valoración y ese desagregado, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes, los mayores, los de mediana edad, los hombres, las mujeres? Entonces todo eso hará entender, ¿no? Ese resultado final de alguna intención por algún determinado candidato o partido. Claro. Bueno, vamos a hacer un primer corte. Estamos en su programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto. Estamos hablando del otro lado de las encuestas, ¿no? Ya no estamos hablando tanto del papel de las encuestas, sino más bien cómo se hacen las encuestas, para qué se hacen las encuestas. Y destacábamos en este primer bloque dos aspectos, ¿no? Mientras que a los académicos lo que les interesa es conocer lo que la gente piensa, los políticos a veces le dan un tratamiento de marketing político, de propaganda, ¿no? a su favor, que ha generado una especie de desconfianza en la gente respecto a los resultados que dan las encuestas, ¿no? Y es muy común que se diga, es que las encuestas fallan, es que las encuestas no están bien hechas. También como investigadores pues usamos las encuestas y otro tipo de metodologías para conocer lo que la gente piensa. En tu experiencia de investigador, ¿qué posibilidades nos da una encuesta para conocer la representatividad, las preferencias de un grupo social? Bueno, son datos fundamentales, ¿no? Desde los cuales hay que partir para poder entender de pronto en un grupo poblacional que uno intenta estudiar, pues cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus características, y en este caso, pues también cuáles son sus opiniones y de qué manera ellos están nutriendo estas opiniones, como lo decía hace un momento. Porque hablaba yo también sobre los medios de comunicación y las redes que ahora están muy en boga, pero tampoco hay que olvidar esta situación de la comunicación cara a cara, que también influye de manera importante, y creo que esta desagregación de la que hablaba el doctor Castro con respecto a conocer cómo los diferentes grupos van convergiendo o van teniendo ciertas tendencias, tiene que ver no solamente con los consumos de los medios y las plataformas, sino también con lo que dialogamos cara a cara, y esa lectura cualitativa quizás pueda tener allí una clave también importante, ¿no? De cómo esos grupos que están cercanos o que tienen, que confluyen en determinados escenarios, por ejemplo, los jóvenes en los ámbitos juveniles, las amas de casa, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede estar circulando ahí en esos ambientes una cierta opinión que la encuesta recoge y que es importante para después poder diseñar otras formas de investigación para seguir entendiendo mejor qué es lo que está pasando con esas decisiones? Bueno, tú como estudioso lo sabes, realmente el estudio de la comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos, surge a partir de estudiar a la gente, ¿no? Y después se dan cuenta el gran factor que son los medios masivos en los 30s, en los 40s, y entonces, pero a partir de la investigación de campo, vamos a llamarlo así, cara a cara,
de los grupos focales, de las encuestas, se dan cuenta los investigadores de que hay que estudiar a los medios, ¿no? De que hay que estudiar la manera como funcionan, a los líderes de opinión, para poder realmente. Entonces, realmente Pues, lo que la encuesta hace es regresarnos un poco al origen mismo del estudio de los procesos de comunicación sí, social. ir teniendo las diferentes piezas del rompecabezas para poder poco a poco tener la fotografía completa, ¿no? Exactamente, sí. Y regresando un poquito a la parte técnica de la encuesta, Claudio, como bien dices, al ser un instrumento que tiene un cierto margen de error, ¿no? Que implica un diseño estratégico bien planificado para que los resultados sean confiables, a la hora de interpretar una encuesta, ¿cómo debe ser esa lectura, ¿no? Es decir, me imagino que no es una lectura de blanco o negro, sino una gran lectura de matices, ¿no? Como en un arco iris donde dices, sí, hay un blanco y hay un negro, pero hay una gran matiz de colores, ¿no? Sí, pues siempre que siempre a una encuesta la acompaña el cuestionario y hay un sector del cuestionario que toma una serie de variables demográficas, o sea, el sexo, el nivel educativo del opinante, su actividad, su formación educativa. Todo esto permite luego un desagregado profundo. Y, por supuesto, una serie de preguntas cerradas, le llamamos nosotros, ¿no? Donde opina claramente por alguna categoría de las preguntas, o en abierto, ¿no? Y hoy en día hay instrumentos para leer resultados lo más amplio posible. Ahora, hoy en día, por lo menos en el centro, vamos haciendo esfuerzos de captar la mayor esencia de la opinión. ¿Qué quiero decir? Cuando se está haciendo una encuesta, no deja de ser un instrumento con pocas preguntas, y a veces el ciudadano quiere decir cantidad de cosas más. Entonces el encuestador lleva una bitácora donde registra algunos comentarios que ya no estuvieron en el cuestionario, o bien, por ejemplo, también hacemos hoy en día ese esfuerzo que en el periodo de levantamiento se estén tomando opiniones en las redes sociales, por ejemplo, sobre el tema, que nos permita eso, tomar el ámbito más amplio de la opinión. Claro, no quedarse con la respuesta, sino tratar de darle toda la cobertura. Y entonces eso ya como insumo ofrece posibilidades analíticas muy amplias. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tomamos un grupo de resultados que consideramos los esenciales, por una parte, y por otra parte se pueden reportar todos estos desagregados, ¿no? Y ahí pues ya estará el grupo o el lector de estos resultados a manera de justamente conocer todas estas posibilidades. Ahora, cuando uno ve las encuestas publicadas y ve un poco lo que técnicamente se llama la vitrina metodológica, muchas de las encuestadoras mexicanas, a diferencia de las extranjeras, no reportan esta segmentación. O sea, dicen que sí, que fue cara a cara, que fue vivienda, que fueron un número representativo, pero no desagregan género, edad, formación educativa, etcétera. Y a lo mejor ahí está un poco sesgando la lectura del resultado, ¿no? Porque Sí, no sabemos si fueron hombres, si fueron mujeres, si fueron jóvenes, como tú señalas, ¿no? Es decir, no hay esta segmentación. Y entonces el resultado puede variar. Sí, puede variar y de ahí sí derivar las distorsiones de la lectura o del lector, ¿no? Ahí Claro. Creo que en abono a la construcción de ciudadanía, ¿no? Un ciudadano exigente debe de esperar resultados lo más amplio posible, y eso
hará que valoremos el instrumento lo más ampliamente. Porque si, digamos, todas las encuestadoras preguntan lo mismo y de alguna manera esos resultados son representativos de un padrón electoral, ¿por qué hay esas variaciones a veces tan diametralmente opuestas, ¿no? Porque uno diría, bueno, se equivocaron en un 5%, en un 7%, pero a veces es muy, muy grande, ¿no? Sí, a veces. Entonces, ahí, ¿cómo explicar un poco para el ciudadano común por qué se dan este tipo de situaciones? Se dan porque a veces el instrumento no haya considerado todas esas posibilidades, que el constructo social que mencionas no haya sido desagregado lo suficientemente, ¿no? O sea, no haya sido entendido por el hacedor de la encuesta, ¿no? Entonces, ese aspecto puede estar influyendo. Y el otro es, no deja de haber aquí elementos humanos en la comunicación de quienes acompañan estos ejercicios, porque son grandes, son ejercicios ciudadanos, y que la operatividad no haya quedado debidamente en la capacitación de quienes levantan esto. Y luego, en el lector de las encuestas. Yo creo que hoy en día lo deseable es incidir en que instituciones, INEGI reporta ampliamente las metodologías hoy en día, es deseable que, por ejemplo, el INE, los soples, sean más exigentes en esa presentación de estos ejercicios ciudadanos por parte de quien hace las encuestas, para abonar en el buen uso de la encuesta como tal. Acabas de tocar un tema que ahorita regresamos con él, que es la parte normativa, la parte jurídica, que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, pero quisiera un poquito para redondear esta idea que estamos platicando. ¿Cómo comunicar las encuestas? O sea, como ciudadanos, ¿cómo podemos pedirle a las empresas, a los medios, incluso a las propias redes, de que esto tenga una deliberación más profunda? O sea, una encuesta te puede dar resultados muy ricos, pero si los hacemos dicotómicos, ¿no? Entre quién va a ganar y quién va a perder, o si fulano ya logró esto o perdió aquello, pues entonces la gente se queda con una idea demasiado elemental, diría yo, del resultado de un instrumento tan rico como puede ser la encuesta. Sí, porque a veces la manera en la que se da cobertura desde los medios y que, digamos, es el gran socializador de los resultados de las encuestas entre la población, a veces este tratamiento es como de telenovela, ¿no? De que quién es el bueno, quién es el malo y cómo se van enfrentando. Los debates ayudan también como a construir esa narrativa de enfrentamiento. Y a lo mejor a veces se reduce precisamente el resultado de la encuesta al asunto como de una competencia, en lugar de entender cuáles son las plataformas, las propuestas y los sectores sociales que va representando cada uno de los candidatos y cómo van jugando todos estos elementos en el juego político. Y por otro lado, creo que también hay diversas prácticas que no son honestas, que contribuyen a que se falseen resultados, a que la gente pierda la confianza en estos instrumentos. Por ejemplo, cuando los propios partidos, o a lo mejor hasta en una guerra sucia, porque en realidad no sabemos desde dónde está ocurriendo esto, hacen llamadas telefónicas, se presentan como encuestadores y entonces empiezan a levantar una encuesta, pero visiblemente sesgada, en donde están otorgando una serie de cualidades positivas a un candidato y están pidiéndole al ciudadano una opinión al respecto y cualidades negativas en contra de otro candidato, y entonces la gente pues lo percibe y entiende que es un ejercicio allí perverso, manipulado, y que probablemente tenga una intención de incidir sobre la confiabilidad en las encuestas, sobre todo exacto, pues de quienes van perdiendo, ¿no? Exacto. No sé. Descalificarlas. Descalificar. Vamos a hacer nuestro segundo corte. Estamos en su programa En Contexto.
Seguimos en su programa En Contexto y dejamos en este momento en la mesa esto que nos comentaba Salvador y Claudio. Es decir, esta manipulación o mala interpretación que se hace desde los medios o desde los propios partidos a las encuestas, que afecta la credibilidad de la gente, pues dice, bueno, pues ya no sé si es propaganda, si es información valiosa para que yo me informe y pueda hacer un voto más razonado. Pero está la parte jurídica, ¿no? Es decir, al Instituto Nacional Electoral le corresponde este tema de las encuestas, ¿no? Como toda la parte de la propaganda política, los gastos de campaña, el uso de los medios de comunicación, pero aparentemente habría un gran vacío legal en la legislación respecto a cómo garantizarle al público que los resultados que reportan las encuestadoras no están manipulados bajo una óptica política, ¿no? Digamos, ustedes que hacen encuestas saben que hay que registrarlas ante el órgano electoral o ante el órgano nacional. ¿Qué pasa ahí? Porque sí podríamos hablar en México de una profesionalización de la industria que hace encuestas. Yo creo que hay que abonar en la profesionalización porque sí se tocan aquí puntos importantes. El instrumento ahí está y hemos dicho en esta primera parte de la importancia del rigor de hacerlo. Ahora, la otra parte es justamente el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ha fijado esos criterios, a considerar los criterios científicos en la realización de los ejercicios y cómo reportarlos al instituto, ¿no? Y en esa parte a veces no se reciben por parte del instituto como debe ser la comunicación del ejercicio de opinión. Y en esa parte creo que universidades y entes estudiosas de la opinión deben incidir para buscar justamente una profesionalización en la realización, comunicación de los ejercicios de opinión de esta naturaleza y al ciudadano en ser exigente, a tener un marco completo de la lectura del ejercicio. Ya sabremos entonces valorar si una encuesta en telefónica pues tiene algún limitante por aspectos de cobertura, una en redes sociales, pues de quienes participan en redes sociales, y una en vivienda que es, digamos, el instrumento tradicional que se valore completamente, ¿no? Exacto. Porque, digamos, si uno lee estos términos, en la ley de procesos electorales está definido, hay un artículo específico que señala la manera como hay que registrar y qué características debería tener, pero no existe un código de ética de encuestadores, por ejemplo, que garantizara que no se vale el juego sucio, ¿no? Tanto en la forma de aplicación como en la forma de la comunicación, o no existe también un organismo que desde la industria o desde las universidades diga, oigan, esto no es correcto porque no estamos salvaguardando el interés del público respecto a los resultados, ¿no? Efectivamente, creo que ese es el otro punto. Por lo menos desde la academia tratamos de incidir, digamos, en nuestra especialización en estudios de opinión de esta parte, ¿no? Este código de ética, ¿no? Del manejo del dato ciudadano y de la comunicación del mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? En la parte que tenga que ser con los levantamientos y todos estos cuestionamientos de el que se puede llegar a inventar en la banqueta, como tradicionalmente se dice, y el otro, el cuidado también de la secrecía del opinante, o sea, me interesa el perfil del opinante, no me interesa su nombre, por ejemplo, ¿no? Todo esto tiene que ser cuidado y digamos, un aspecto que tiene que ver, y dicho por algunos colegas en algún momento,
hay ciertas casas que han pedido o cobran un punto por subirte un punto en la gráfica. Y eso es muy grave. Sí, ese es un problema ético que afecta la credibilidad de las encuestas, ¿no? Porque yo no sé si ustedes han oído este comentario, pero hay mucha gente que dice, es que a mí nunca me han encuestado, ¿no? O sea, ¿cómo reportan resultados si a mí nunca me han encuestado, ¿no? O otro que yo he escuchado también, es que no deben agarrar al ciudadano como objeto de estudio, ¿no? Es decir, ¿por qué nos agarran como bichos raros y después dicen que nosotros pensamos tal cosa, ¿no? Eso también afecta, digamos, el trabajo del investigador, el trabajo del encuestador, porque hay un gran espacio de desconfianza, o llamémosle incluso de suspicacia, respecto que lo que me estás preguntando realmente le vas a dar el tratamiento adecuado, ¿no? Quizás haga falta una educación, ¿no? Que sería labor, por ejemplo, desde la academia, de hacer entender o darnos a entender con la gente de cómo es la investigación, cuáles son sus procesos, cuáles son sus instrumentos, cómo son los diseños, para que la gente también un poco entienda por qué se reportan ciertos resultados y por qué a muchos no les ha tocado ser encuestados y a lo mejor no les va a tocar nunca, pero eso no significa que no tenga representatividad el diseño. Y por otro lado, también un poco en este proceso de mostrar o de educar con respecto a los diferentes diseños de investigación, también distinguir entre los diferentes ejercicios, porque una cosa sería una encuesta perfectamente bien armada y controlada y diseñada y que responda a esta necesidad de tener una representación adecuada de la población, y otra cosa, los ejercicios mediáticos de los sondeos, ¿no? En donde de pronto un canal de televisión, un periódico, una radiodifusora hace un sondeo entre la gente y reporta resultados como si fueran válidos, como si fueran representativos, cuando no lo son simplemente un sondeo rápido entre algunos ciudadanos que se encuentran al azar por ahí, y hasta ahí, ¿no? Un mero ejercicio para darle voz a algún ciudadano y que en ese momento pueda expresarse, pero pues será la expresión personal del ciudadano y no una representación Claro, al nivel de una encuesta. Me parece fundamental, ¿no? Que Porque a la hora de confusión. comunicar la encuesta se diga exactamente qué es lo que se está analizando o indagando, ¿no? Si solamente es un sondeo de opinión, qué tipo de encuesta fue hecha. Que es muy válido un sondeo, pero también claro, hay que decir cuál es el alcance de ese sondeo. Exacto, que sí, no es representativo, simplemente es un conjunto de opiniones, y que es un elemento más que contribuye a esa construcción, ¿no? del voto. Sí, justamente hay un elemento central en esto, y que está la parte, digamos, técnica, cuando se dice aquí todo el ciudadano tuvo la misma oportunidad, la misma probabilidad, el mismo chance de ser elegido. Claro. Y eso va respondiendo esto de a mí no me preguntaron, ¿no? Porque justamente se le preguntó a un perfil que corresponde a un grupo de ciudadanos, que claro, fue el que aleatoriamente fue elegido para responder la encuesta. Exacto, y no necesariamente me tiene que tocar a mí. Vamos a hacer nuestro corte y seguimos hablando de las encuestas en su programa En Contexto. Seguimos en su programa En Contexto y comentábamos ahorita aquí en el corte, nos falta cultura sobre la estadística, es decir,
nuestro sistema educativo nos va formando para irnos dando cuenta que hay diferentes formas de analizar el comportamiento humano, o hasta que llegamos a la universidad, los que nos dedicamos a ciertas áreas, conocemos estos instrumentos. Es decir, habría que hacer algo socialmente hablando en esta formación de la que hablabas para que la gente pueda también tener mayores elementos para poder analizar un estudio de este tipo. Sí, definitivamente sí, y esto pues va de la mano de varias instancias. La academia yo creo que sí debe de tener esta tarea de difusión, porque además en las universidades esta es una de las tareas sustantivas de las universidades públicas, ¿no? Hacer la labor de docencia, investigación, pero también de difusión, y aquí entraría pues cómo podemos preparar en general a la sociedad para poder atender, entre otras cosas, la manera en la que la sociedad misma se comprende, y estos instrumentos son fundamentales. Las encuestas, no solamente de asuntos políticos, sino Exacto. Tenemos un instituto que es el INEGI, que nos ofrece datos de muchas cosas, y que como sociedad pues también tendríamos que preguntarnos qué tanto estamos preparados para poder entender lo que el INEGI, por ejemplo, nos está ofreciendo, y que está allí público, gratuito, para quien quiera revisarlo. Y que lo aprovechamos muy poco, ¿no? Y que lo Porque aprovechamos muy la poco. cantidad de datos que producen los censos y los levantamientos que hace el INEGI, pues nos explican muchas cosas, ¿no? Sobre el territorio, sobre la gente, sobre la actividad productiva, incluso sobre actividades específicas, ¿no? Campo, industria, etcétera. Y pues no, como no estamos un poco en esa dinámica del manejo de los datos, ¿no? Pues se nos hace muy complicado, ¿no? Estudié historia porque no quería estudiar matemáticas, ¿no? Y resulta que cuando ya está uno en el estudio de la historia, dice, bueno, pues es que hay que recurrir a la estadística para poder explicar un fenómeno determinado, ¿no? Sí, yo creo que ahí incidir sobre todo digamos como eje la educación básica, hacer esfuerzos de alfabetización estadística, ¿no? Sencillos, ¿no? Desde que voy contando personas y las describo en un salón de clases, voy preguntándoles las edades y las sumo y las divido, cosas sencillas que vayan asociando, desarrollando esa cultura estadística que un poquito tenemos que tener todos hoy en día ante la vastedad. Creo, hace unos días charlábamos con unos colegas y decíamos, antes nos quejábamos que no teníamos datos y hoy tenemos un exceso de datos. Y por eso es deseable que el ciudadano común tenga en su día a día, en su formación personal, un poco de esta alfabetización estadística y luego la cultura estadística. Claro. Quisiera cerrar este programa, estamos ya en el último bloque. Ustedes están ahora en Puebla, de la Universidad de Aguascalientes, de la Universidad Veracruzana, participando en un seminario sobre opinión pública. ¿Qué elementos, qué conclusiones o qué interpretaciones tienen ustedes sobre la importancia de estudiar la opinión pública, de reunir a los académicos y a los profesionales para establecer este diálogo? ¿Qué importancia tiene este seminario al que ustedes han sido convocados? Bueno, pues ya lo comentas tú, ese diálogo, ese poner en común asuntos que a lo mejor uno está estudiando desde una perspectiva, otro desde otra perspectiva, pero que finalmente todos estos enfoques son diferentes formas de aproximarse y explican diferentes cosas que nos ayudan a comprender más el conjunto. Y yo quisiera puntualizar la idea que ofreció la conferencista principal, la presidenta de esta Organización Mundial de Opinión Pública, Claire Durand, procedente de Canadá, sobre la significación de las encuestas para diferentes públicos, y fue muy revelador, muy interesante, cómo el encuestador tiene una opinión o significa para él algo, la encuesta, sobre todo referido a asuntos técnicos, a asuntos del diseño, del error estadístico inherente que acompaña a este tipo de ejercicios y que tiene también su forma de interpretarse, ¿no?
para los académicos significa otra cosa distinta, para los políticos, ¿no? Que representa pues verse reflejados y hacer campaña y hacer marketing, y para el ciudadano, ¿no? Que de pronto esos resultados distintos, como lo mencionabas hace un momento, pueden obedecer a esos márgenes de error que son perfectamente entendibles para quien está inmiscuido en la parte técnica, pero para el ciudadano no. ¿No? Entonces, ¿cómo hacerle sentido al ciudadano de estas diferencias entre los resultados y pues un poco también hacerle entender que es una representación de tendencias, pero no de resultados cerrados? Así es. De hecho, ya ponía dos casos que siguen siendo paradigmáticos tanto para los que estudiamos como para el público y los medios, en el sentido de que se equivocaron en el Brexit, ¿no? Este referéndum sobre si el Reino Unido debía continuar o no en la Unión Europea, o el caso de la elección del 2016 presidencial en Estados Unidos, donde la gente dice, se equivocaron las encuestas porque predijeron el triunfo de la señora Clinton y en realidad ganó el señor Trump, ¿no? Y decía en realidad no se equivocaron, porque los márgenes de error estaban, ¿no? dentro de esa situación, ¿no? Sí, bien, esto es muy interesante. Yo regreso al tema, ¿verdad?, del seminario, que ha sido muy afortunado porque justamente el marco amplio del abordaje del estudio de la opinión pública ha quedado evidente en los distintos paneles que se discuten, ¿no? El ámbito ideológico que acompaña, por ejemplo, si se trata de encuestas de carácter electoral, ahí está a considerarse, el ámbito del trabajo de campo que acompaña esto, todas las nuevas tecnologías que abonan a la opinión pública y que son un referente que no se puede soslayar, no se puede hacer ya solo el instrumento encuesta en vivienda y todo, sin mirar toda ese fluir de opiniones que son las redes. Entonces, el seminario ha sido muy amplio y ha mostrado todas estas posibilidades. Claro. Ahora, y finalmente la opinión pública pues es fundamental en la democracia, ¿no? Es decir, la opinión pública juega un papel, y cuando hablamos de opinión pública es lo que la gente piensa, lo que el ciudadano percibe de la vida pública. Pues lo que estamos estudiando es precisamente una forma de participación ciudadana, ¿no?, a través de la expresión pública, digamos, para poder construir la democracia, ¿no? Porque el sistema democrático es un sistema que se construye, que no se agota, pero que tiene mucho que ver con la participación ciudadana, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el objeto de estudio de este seminario, pues, contribuye también a la parte del estudio de la democracia en México, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué otros aspectos, digamos, tú no necesariamente estás en esa parte, pero digamos desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué te deja, qué sabor te deja para compartirlo con otros colegas o incluso como presidente de la MIC? ¿Qué deberíamos seguir haciendo, ¿no?, como colectivos, como individuos, para seguir abonando en este tema? Sí, bueno, efectivamente el encuentro se ha centrado mucho en el aspecto de las encuestas por su importancia que han tenido en los procesos electorales. Pero yo creo que también esta mirada al estudio de la opinión pública tiene necesariamente diferentes enfoques, diferentes formas de aproximarse. En los mismos paneles teníamos una mirada jurídica, por ejemplo, ¿no?, de las reformas legales y lo que esto ha significado para la manera en la que participan los políticos y en las que se participa sobre la comunicación de lo que hacen los políticos y de lo que hace el Estado, que sería esta comunicación política, y qué papel debería de tener el ciudadano también en ese juego de comunicación política.
y otras miradas más sociológicas también, como la que representaba uno de los participantes en el panel, Felipe de la O, y una mirada psicológica también con respecto a cómo entender la participación ciudadana y en una asociación como la MIC, que es a la que yo represento, pues hay una diversidad de académicos con diferentes enfoques teóricos, con diferentes paradigmas, con diferentes métodos de investigación, y todo esto nutre, y yo veo en el encuentro ahora pues una mirada específica que formaría parte de este gran conjunto de aproximaciones científicas a la opinión pública que, insisto, nos darían un panorama más completo, un rompecabezas más amplio, aunque, como decía al principio, también no deja de haber esas piezas oscuras que todavía tenemos allí que hacer un esfuerzo mayor para tratar de entender qué pasa. Nos queda un minuto. Un comentario final por parte de cada uno de ustedes. Claudio, por favor. Sí, bueno, agradecer los espacios, porque justamente el otro ámbito es el de los medios, ¿no? También en el seminario se ha abordado el tema, así es de que en la medida que los medios acompañen todos los esfuerzos de comunicación, del bien hacer, de los estudios de opinión, pues vamos a tener cada vez una ciudadanía mejor informada y con elementos para conocer las acciones de sus gobernantes, por ejemplo. Muchas gracias, Salvador. Pues igualmente también agradecer el espacio del instituto en el encuentro, pero también este espacio en la televisora, y sí insistir en la necesidad de seguir entendiendo lo que la gente piensa para favorecer el movimiento democrático más que el marketing político. Así es. Pues les agradezco mucho, Claudio, Salvador, y sobre todo también gracias a usted que nos sintoniza cada semana. Este fue un programa más de la serie En Contexto. Buenas noches.